Muy bien, gracias hermanos, gracias iglesia, gracias pastor, gracias familia por el tiempo que hemos disfrutado con ustedes en estos días. Para mí ha sido de mucha bendición el poder tener la oportunidad de compartir con ustedes, de platicar con varios de ustedes, de compartir los alimentos a la mesa, pasar buenos momentos en la familia de fe y aún con los que han llegado recientemente, los invitados o los que el Señor ha traído, ha sido una bendición. Hay una familia aquí que llegaron el viernes, ¿verdad? Sus apellidos, por favor, para recordarles nuevamente. La familia Armenta. Bienvenidos, Dios les bendiga. Tuve la oportunidad de platicar un poquito con ellos y darle la gloria al Señor, cómo Él hace obra detrás de lo que nosotros no vemos. Y yo estoy seguro que el Señor tiene algo para cada uno de nosotros, con los mensajes que hemos escuchado, con lo que hemos aprendido, que el Señor quiere hacer. Yo le animo que tome lo que Dios le dice, que lo lleve a la práctica y que confíe en el Señor. Verá lo que Él hace con su familia, con su hogar, con su vida personal. Vamos a ir en esta mañana, en el cierre de conferencia, al libro de Job, un libro de mis favoritos por el tema que tiene y el tema, hermanos, por cierto, no es el sufrimiento de Job. Ese es el escenario. El tema del libro es la soberanía y la sabiduría de Dios. Y bueno, en este marco de la soberanía y la sabiduría de Dios encontramos muchas enseñanzas y hoy quisiera compartir con ustedes una de ellas. Ahí en el primer capítulo, por favor, vayan al libro de Job, capítulo 1, y vamos a estar de pie una vez que lo encuentren para que podamos dar lectura a esta porción. Job, capítulo 1. Y vamos a ir a los versículos primeros, de los versículos 1 al 9. Vamos a leer esos primeros versículos. Dije al 9, ¿verdad? Vamos a leer hasta el versículo 6. Sígame usted en la lectura, alternando de la siguiente manera. Varones, leen conmigo el versículo 1. Hermanas, en el versículo 2. Y así vamos a llegar hasta el versículo 5. Dije 6. Estoy ahí rectificando. Traigo una Biblia nueva. Estoy estrenando Biblia. Y entonces, cuando uno se acostumbra a una Biblia, ya sabe dónde está cada pasaje. Bueno, esta es una Biblia que estoy acomodándome dónde está su estructura. Del 1 al 5. Varones, comiencen conmigo en el versículo 1. Dice la escritura: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Cada uno subía y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen por ellos. Todos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias, Señor, por la bendición de ser tus hijos, de que nos has recibido, Señor, en tu familia. Gracias, Padre, por esa obra maravillosa y perfecta que tú has hecho por amor a nosotros, Señor, para gloria de tu nombre. Ayúdanos esta mañana, mi Dios, para que tu palabra siga conformándonos, siga transformándonos. Te ruego, Señor, muy especial en esta mañana por el papel, el rol de cada padre que tú has puesto en cada hogar. Y por cada uno de nosotros, Señor, que necesitamos oír tu palabra. Pero especialmente, Señor, ruego que tú obres en los padres en esta mañana, en los hijos, Señor, que tienen un papel en relación a los padres. Y en cada uno de nosotros como tus hijos,
siendo tú nuestro Padre. Señor, gracias por este tiempo. Me pongo en tus manos y ruego una bendición en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Tomen sus lugares, por favor. Esta porción, hermanos, tiene una división de dos partes para que usted vea de los versículos del 1 al 5. Solamente vamos a hacerlo en dos ideas que tienen que ver con una sola, como veíamos ayer. Pero si usted quiere recordar cómo se llama este mensaje, son dos principios para padres espirituales. Dos principios para padres espirituales. Aunque el pasaje se está refiriendo a Job como el varón y la cabeza del hogar, los principios se aplican a ambos padres. Así que puede tomarlo para usted como madre también, aunque el pasaje se está dirigiendo a este varón llamado Job. Los principios son de beneficio para la familia. Dos principios para padres espirituales. Quiero recordarle, hermanos, que cuando comienza el libro de Job, es un misterio del origen de dónde se encuentra este lugar, la tierra de Uz, y es un misterio también quién escribió el libro, y este mismo libro es como si no encajara cronológicamente en toda la historia de la redención en cuanto a un lugar geográfico y un tiempo específico donde ubicarlo. Pero ese no es el propósito del libro, que sepamos quién y dónde, sino el contenido, porque acuérdese, el tema del libro de Job es la soberanía de Dios. Independientemente de que a veces entendamos lo que hace o no hace, debemos de aceptar y disfrutar de que Él es Dios y Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere, porque es Dios. Esa es su soberanía. Y mira, interesante que comienza diciendo, hubo en tierra de Uz. ¿Cuál es esa tierra? Los más estudiosos y eruditos de la escritura no se ponen de acuerdo para saber cuál es esa tierra, la tierra de Uz. Un varón, mire qué título genérico, llamado Job. ¿Sabe lo que está diciendo entonces en el énfasis al no revelar la ubicación geográfica y no darle la identidad específica de este hombre? Es que está diciendo, hermano, que no importa en cualquier lugar del mundo, que por cierto no era Israel, no eran los judíos, para decirnos que este Dios obra no solamente con un grupo étnico o con un grupo especial, con cualquier lugar del mundo, y cualquiera que sea un hombre, un varón, cualquiera que sea alguien, un ser humano en pocas palabras. Esta frase, en tierra de Uz, un varón, está diciendo cualquier hombre en la tierra, donde sea que esté, puede alcanzar estos principios de parte de Dios. Dios puede obrar con él. No importa quién seas, hermano, de dónde vengas, en dónde estés, cuál es tu pasado, qué título tengas. Un hombre llamado Job, en tierra de Uz, cualquiera puede acceder a la condición espiritual de Job, si sigue los principios que están en este pasaje. Job representa a cualquier hombre en cualquier lugar. Hermanos, encontramos entonces estos dos principios para padres espirituales. Número uno, hermanos, los padres espirituales tienen prioridades personales. ¿Okay? Acuérdese de esto. Y llévese esto bien claro. Los padres espirituales tienen prioridades personales. Debe de haber una lista de prioridades, debe de poner en orden sus actividades, debe de tener claro qué está arriba sobre todas las cosas y qué sigue después en todo lo que usted hace. Debe tener prioridades personales. Y el número dos es, practica sus prioridades. Un padre espiritual no solo tiene prioridades personales, pero practica sus prioridades. Porque luego eso es un error que cometemos con mucha frecuencia. Sabemos en teoría, creemos en nuestra mente, pero luego no hacemos. Y aunque usted tenga prioridades en su mente y en sus convicciones, si no las practica, se convierte como aquellos que condena el libro de Santiago. Oidores, pero no hacedores de su palabra. Y nos engañamos a nosotros mismos. Y por eso es que no crecemos y por eso es que no hay efecto en nuestras familias, aunque sabemos tantas cosas. Pero hoy quiero mostrarle con la palabra de Dios cómo alcanzar una vida realmente espiritual para usted y su familia. Padre de familia, madre de familia, asuma estos principios.
establezca prioridades personales. Y note entonces en el pasaje lo primero que dice ahí acerca de Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En primer lugar, hermanos, la prioridad número uno es su piedad personal. Su piedad personal es la prioridad de su vida, de su familia, de su papel. La necesidad más grande de su familia es su consagración, la de usted, hermano. Entonces vemos que el número uno de prioridades es su piedad personal. Veíamos ayer y antier sobre la importancia que tiene la comunión personal con Dios. Antes de mirar en lo que otro no está haciendo, antes de ver los errores de su esposa o de su esposo o de sus hijos, vea primeramente su relación personal con Dios. Una relación seria con la palabra. Este Job al que describe este capítulo 1, es Dios el que está dando testimonio de este varón. Y dice que este varón era un varón perfecto. Esa palabra significa maduro. Un varón temeroso de Dios. Un varón apartado del mal. ¿Cómo se puede llegar a ser así? No es en la propia voluntad. Segunda de Timoteo 3:16 nos recuerda cuál es la fuente para llegar a ser un varón de esta calidad. ¿Se acuerda lo que dice esta porción? Lo leímos el día de ayer. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir y para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es la misma palabra, preparado para toda buena obra. Hermano, no hay otra manera de llegar a ser este tipo de varón o de madre. No puede llegar a ser este tipo esta calidad de padre si no es por medio de su piedad personal, y esta es en una relación con la palabra de Dios. Necesita usted revisar su vida a la luz de su relación con la palabra de Dios. Hermanos, quiero dejarles en este primer punto que usted necesita, tanto como yo y cualquiera de nosotros, un proyecto personal para cultivar nuestra piedad. No es solo en la buena intención salir de aquí y decir, no, sí tiene razón el pastor, qué bendición. Salgo de aquí, pasan los 7 días de la semana, vuelvo el próximo domingo y no hice nada. No habrá crecido. Necesita caer en convicción de que esta es una prioridad y necesita establecerla a través de un proyecto personal donde usted diga, voy a hacer de aquí en adelante cosas que me acercan al Señor, que cultiven mi vida personal. Quizá los hermanos no se van a enterar, pero eso no importa. Yo necesito ir con el Señor. Establezca un horario, establezca un lugar, establezca un tiempo. Dedíquese al Señor para estudiar la Escritura, para meditar en ella, para pasar tiempo en oración delante del Señor. Usted va a ver cuando el Señor Jesucristo instruía a sus discípulos para la vida espiritual verdadera y no para la religión. Les dijo que ellos deberían de cuidar de no ser como los hipócritas, que buscaban ser vistos en las calles de cuántas cosas hacían. Y les dijo a ellos, no, mira, tú tienes que ir a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y cuando tú ayunes, no le muestres a todo el mundo. Tú lava tu cara, prepara tu corazón y haz esto delante de Dios. Y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Pero hermanos, eso es cultivar la vida personal, la vida piadosa. Ese es el proyecto que necesitamos hacer. Si usted no hace un ajuste, un cambio para cultivar su piedad personal, hermano, no podrá llegar a ser este tipo de padres que Dios quiere que lleguemos a ser. Padres espirituales, los que necesita cada hogar, los que necesita cada nación. Eso es lo que se necesita hoy en día y el Señor lo pone al alcance de todos. Prioridad número 1, su piedad personal. Prioridad número 2, su prole familiar, o sea, sus hijos. Lo voy a poner con la P para que se recuerde. Su prole familiar, es decir, sus hijos, su familia. Mire, en el orden que está, tiene un propósito que nos quiere enseñar cuál debe de ser la prioridad. Y entonces el libro de Job comienza describiendo primero su piedad personal. Y luego describe su prole familiar. Y le nacieron
7 hijos y 3 hijas. Hermanos, la familia, es decir, los hijos, tienen un lugar en la casa, en nuestras vidas, tienen una importancia en cuanto a la lista de prioridades, pero no están primero que nuestra vida piadosa. Es que ellos necesitan de nosotros, y si nosotros no estamos bien con Dios, entonces no estaremos bien con ellos ni con nadie. Ahora, quiero que note que en segundo lugar, después de su vida personal espiritual, entonces usted debe de ocuparse como padres, ustedes deben de ocuparse de sus hijos, de las cosas espirituales, de las cosas que ellos necesitan realmente, y de darles el tiempo que ellos requieren. Y en la lista que describe a Job, en segundo lugar describe a sus hijos. Y note esto. Mira, una de las tragedias más comunes en nuestros hogares es la desatención a los hijos. Es el descuido hacia ellos. Porque no establecemos prioridades. Porque los tenemos allí, pero entonces nos empezamos a ocupar en 1000 cosas antes que en ellos. ¿Cuántas veces he escuchado frases como esta? Especialmente esta. Yo tengo 5 hijos y muchos hermanos que nos conocen dicen: hermano, yo no sé cómo le hace usted con 5 hijos. Yo apenas puedo con 1. Digo, ¿cómo es que pensamos de esa manera? Ahora, no es que yo pueda con 5 hijos y yo no, hermano, yo soy experto. Hermano, es la gracia de Dios la que puede con 5 y con 6 y con más hijos. Pero cuando tenemos una mentalidad de que si tenemos muchos hijos o si tenemos hijos, no podemos dedicarnos al Señor, o no podemos servirle como quisiéramos, o no podemos hacer lo que Dios pide, entonces no hemos entendido. El problema no es la cantidad de hijos que tengamos, o si tengamos o no tengamos hijos. El problema es la prioridad que les damos, la falta de prioridad en el lugar que deben de estar ellos. Y que describe en este pasaje que Job tenía 7 hijos y 3 hijas. Hermanos, está diciendo que Job era un hombre ocupado, que era un hombre que tenía bastantes cosas que atender, pero aún así estos hijos que Dios le había dado estaban bajo esa cobertura de un padre que acaba de describir, piadoso, temeroso de Dios, apartado del mal. Y entonces dice que tenía 7 hijos y 3 hijas, 10 hijos, y eso no le quitaba tiempo para cultivar su vida personal con Dios. Porque estaba en un lugar correcto, sus prioridades. Porque tiene usted muchas cosas que hacer, es porque necesita pasar tiempo delante de Dios antes que ir y hacer. Pero pensamos al revés. Es que tengo tantas cosas que hacer que no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para estudiar. Es que mis hijos me absorben, es falta de prioridad. Falta de prioridad. Ahorita vamos a ver algunos principios sobre esto. Pero Job tenía a sus hijos, 10 hijos. Y al parecer todavía el Señor lo describe como un padre piadoso, un buen padre. ¿Cómo le hace con 10 hijos? Era juez además, él tenía una posición en la política, en la sociedad, era reconocido, tenía muchas actividades seguramente, pero las tenía en orden. Era un hombre primero que nada temeroso de Dios. Mire, es increíble, pero el Señor hasta le da tiempo. No sé de dónde el Señor a veces nos saca y nos da tiempo. Pareciera que el día se extiende más o no sé. Pero cuando usted le da tiempo al Señor, Él se encarga de sus actividades y están en orden, aunque sean muchas. Y Él se encarga de sus hijos, aunque sean muchos. Si está en orden la prioridad, entonces primero, hermano, debe usted de estar atento con su piedad personal. Debe de estar atento con su prole familiar. No se alarme, no se preocupe si tiene muchos, si tiene pocos. Jóvenes que están recién casados, matrimonios jóvenes o jóvenes que no se han casado, no le teman a esa filosofía del diablo que dice que no tengas hijos porque te van a absorber la vida. En parte sí te van a absorber la vida, pero es una bendición. Ese es el diseño de Dios. Para eso el Señor nos ha llamado, para fructificarnos y tener familias para el Señor. Pero la filosofía del mundo dice, no sé si recuerdan ustedes una campaña hace años, pero sigue de otras formas, sigue la misma campaña. Decía así: pocos hijos para darles más. Sí, ¿verdad? Y uno dice, oh, sí, qué sabiduría. Pocos hijos para darles más. Entonces, mejor sin hijos para tener todo. Algunos están motivados por el egoísmo y la comodidad en lugar de glorificar a Dios con sus hijos.
No estoy diciendo que usted a diestra y siniestra tenga hijos incontroladamente y que luego no los atienda. No hablo de eso. La Biblia tampoco. Lo que está diciendo es que debemos ver los hijos como una bendición, establecer nuestras prioridades y el Señor se encarga de ello. Tercer lugar, estamos hablando de la primera sección, prioridades personales. Dijimos su piedad personal. Segundo, su prole familiar. Atiéndales, déles ese lugar, dediques el tiempo por encima de las demás cosas que son trabajo, incluso iglesia. O sea, atienda a sus hijos. Veremos ahorita un poco más en detalle en la segunda parte, pero en las prioridades enlistadas, usted vaya poniéndole allí piedad personal, prole familiar. Tercero, su patrimonio laboral. Mire lo que dice el pasaje que estamos considerando, versículo 3. Su hacienda era de ¿cuánto? Mire, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados. Es decir, tenía una empresa grande, tenía muchas cosas que atender, su patrimonio había sido numeroso, y alguien con estas características, pues usted conoce tal vez a alguien, o usted se ha visto envuelto en tantas cosas que tiene que atender entre sus negocios, que lo primero que piensa, no tengo tiempo para Dios. Pero miren en qué lugar aparece esto, en la lista descriptiva del varón piadoso. Aparece en tercer lugar, describe en tercer lugar. ¿Y cómo es que atendía todo esto Job? Le voy a estar repitiendo este principio. ¿Cómo es que atendía todo esto Job? 10 hijos y una empresa de este tamaño. Porque era un varón temeroso de Dios. Porque era un varón perfecto, maduro, apartado del mal. Era un varón que pasaba tiempo con Dios antes que con nadie. Y el Señor le daba esa sabiduría, le daba esas fuerzas, le daba esa perspicacia para atender sus negocios y para atender a sus hijos. Y le usaba para que fuera bendición en las cosas que Dios le había dado. Pero tenía prioridades. Todos, hermanos, tenemos algo que atender materialmente hablando, por más pequeño que sea. Todos tenemos cosas que hacer, todos tenemos trabajo que hacer. A veces no nos pagan, pero tenemos trabajo. Pero todos estamos atendiendo algo materialmente. Y respecto al trabajo, hermanos, la tentación más grande, para todo varón especialmente, también para las hermanas, pero respecto al trabajo, la tentación más grande es ponerla en primer lugar. Con eso batallamos. Cuando menos acordamos, el trabajo está en primer lugar. Y aunque decimos que no, o que sí sabemos lo correcto y lo creemos, salimos a la batalla de todos los días y el trabajo ocupa el primer lugar. Y entonces, hermanos, eso revela que no tenemos prioridades. Mire, el trabajo es algo que el diablo usa, es una bendición de Dios, pero el diablo lo usa porque no tenemos prioridades. Es una bendición de Dios, pero el diablo lo usa porque no tenemos prioridades. El trabajo, hermanos, es una forma de darle la gloria a Dios, pero si no lo tenemos en la prioridad correcta, si lo tenemos alterado, entonces no glorifica a Dios. Así que yo le animo que revise lo que usted cree y piensa en relación al trabajo. El trabajo debe ser algo que refleja el carácter en todos los sentidos, el carácter de Dios. Y el Señor nos ha mostrado cuál es su carácter en referencia al trabajo. ¿Se acuerda aquella ocasión donde el Señor Jesucristo estaba allí en la casa de estas dos mujeres que estaban presentes, Marta y María? Eso es una buena enseñanza para recordar en qué lugar va el trabajo cuando se trata de las cosas de Dios. Y estamos afanados. No solamente hay Martas, también hay Martos. Afanados en el trabajo, ocupados en los quehaceres. Es que el día del Señor, me salió un trabajo, y es que esta ocasión que el Señor me está poniendo la oportunidad de venir a una conferencia, no, es que tengo este otro trabajo. Alguien tiene que ocuparse del trabajo. Y decimos frases muy responsables, pero fuera de lugar. Delante de Dios no tienen una prioridad que el Señor honre. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Se lo sabe, no lo sabemos, pero esa no es la pregunta. ¿Lo practica? ¿Lo cree? Hermano, esta mañana quisiera que saliera con principios que le puedan ayudar a disfrutar su paternidad a la luz de la palabra de Dios. Estamos celebrando el Día del Padre. Y a veces se siente como que, ay, hermano, es el Día del Padre y nos está dando bien duro. ¿Sabe cómo se llama la conferencia? Vivifícame según tu palabra.
Y necesitamos que la palabra de Dios nos anime y nos exhorte. Y en ninguna manera es un regaño de mi parte, ni siquiera es un regaño de Dios. Es una exhortación porque el Señor quiere que seamos buenos padres. Que disfrutemos la paternidad a la luz de la palabra de Dios y disfrutemos de las bendiciones que nuestro Padre Celestial nos da para que nosotros seamos de bendición a nuestros hijos. Teniendo prioridades, su piedad personal, su prole familiar, su patrimonio laboral y su posición social en cuarto lugar. Todos tenemos una posición en la sociedad. Todos, desde el que es muy conocido porque tiene un puesto en la política y todos lo andan mencionando porque quieren esa palanca de él, porque tiene un lugar allí en la Secretaría de Educación o porque es amigo del secretario tal o porque trabaja el municipio, hasta el que tiene una carnicería y todos le conocen allí, es el mejor carnicero, o el que vende pollos en la esquina, o usted en su casa, es el más conocido de su casa por lo menos y respetado. Todos tenemos una posición, algunos le dicen licenciado tal, a otros le dicen don fulano, pero todos tenemos una posición. Hermanos, si esa posición va a agradar a Dios, cualquiera que sea, y puede agradar a Dios, solamente será en resultado de la prioridad de las demás cosas. Esa posición que usted tiene, sea en su casa o sea en las oficinas de municipio, va a honrar a Dios solo en la medida que sea un resultado de tener en orden las otras prioridades. Piedad personal, prole familiar, patrimonio y entonces su posición social. Esa posición que Dios le ha dado debe honrar a Dios. Uy, hermano, pues yo me dedico a limpiar escuelas y a limpiar casas. Gloria a Dios, glorifica al Señor haciéndolo de la mejor manera. Que sea el mejor en limpieza. Que honre al Señor en su manera de hacerlo y sus motivaciones y sus intenciones. Esa es su posición social y glorifica al Señor si usted tiene sus prioridades en orden. Y será honrado en su casa y será una bendición para sus hijos. Y tendrá el lugar que le corresponde dado por Dios. Así que esa es la lista, por mencionar solamente enlistando las prioridades personales. Su piedad personal, prole familiar, patrimonio laboral y posición social. Porque Dios es nuestro Padre, tu paternidad debe reflejarle. Porque Dios es nuestro Padre, tu paternidad debe reflejarle. Usted debe reflejar a Dios en la manera de ser padre. ¿Cómo se hace? Establezca prioridades. Pero luego, vamos bien hasta la mitad, ¿verdad? Muy bien. Si estoy de acuerdo con eso, pastor, de acuerdo, sí. Tiene razón, es más, algunas no las había considerado, pero ya las anoté. Aquí está. Muy bien. Sigue la parte, la buena. Practique sus prioridades. ¿Cómo se practica esto? ¿Cómo se vive en la vida cotidiana de su casa, de su condición, de su situación, aun y cuando son diferentes unos de otros? Bueno, mire lo que el pasaje nos dice. Vamos a ver cómo se practica esto. Versículo 4. En primer lugar, la forma de practicarlo es conoce las prácticas de tus hijos. Conoce las prácticas de tus hijos. Versículo 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Job sabía esto. Ay, cualquier padre lo sabe. Créame que no, créame que no. Hoy en día hay padres que no tienen idea de lo que sus hijos hacen, de dónde andan, con quién están. No tienen idea, hermano. Conozca las prácticas de sus hijos. Es una verdadera tragedia ver cómo los padres no saben nada de sus hijos en algunos casos. Tiene que usted empezar a hacer estos ajustes. Si usted tiene enlistadas las prioridades ya mencionadas, se va a ver el resultado cuando usted empieza a interesarse por sus hijos, a observar a sus hijos. Son sus hijos. En un detalle tan mínimo como saber en qué andan metidos. Ay, pues ahí está en la casa. ¿Y qué está haciendo? Pues no sé, ni siquiera cuando están en la casa saben qué están haciendo algunos de sus hijos. Menos qué estaba haciendo en la calle antes de llegar a la casa. Menos qué está pensando hacer cuando salga de la casa. Hermano, esas son cosas que los padres piadosos con prioridades en orden deben de practicar. Debemos de practicar. Conoce qué están haciendo tus hijos.
Hermanos, ¿saben ustedes que sus hijos hoy en día viven en dos mundos? No estoy siendo metafórico, estoy siendo literal. En el mundo físico y en el mundo digital. Hay un mundo que usted y yo casi desconocemos. Yo estoy haciendo mi esfuerzo para meterme a ese mundo por ellos y para ellos y con ellos. Las redes sociales. Ellos viven ahí adentro y usted ya se rindió. Haga algo al respecto. Actualícese un poquito. De verdad, vale la pena, actualícese un poquito. Hable con ellos de esos temas, vea qué están viendo, investigue cuáles son las aplicaciones de moda para ellos. No porque usted no se vaya a enganchar y caer en lo mismo que ellos, ¿verdad? Pero para que sepa en qué peligros están. Ellos no tienen la madurez, aunque algunos me están escuchando aquí y dicen, claro que sí, yo lo sé manejar. Sí, saben manejar lo que el mundo quiere que manejes, pero no tienes madurez para enfrentar las redes sociales y agradar a Dios. Los padres tienen la madurez, pero no la habilidad para manejarlas. En este primer principio, conoce las prácticas de tus hijos. Vamos a ver que se requiere tiempo, pero son nuestros hijos. ¿Con qué amistades andan? ¿Usted sabe las amistades de sus hijos? ¿Las conoce? Pues yo lo veo que pasa con unos muchachos por ahí. ¿Y quiénes son? Pues quién sabe. Pero han de ser de confianza porque ya tienen mucho tiempo ahí con ellos. No. ¿Sabe cuáles son sus gustos personales de sus hijos? Mire, a veces las cosas más básicas. ¿Qué es la comida favorita de su hijo? Ay, ¿eso qué importa? Con que coma. No, a ellos les afecta el solo hecho de que papá y mamá ni saben qué es lo que me gusta. No saben nada acerca de sus hijos en muchos casos. ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cuáles son sus temores? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus actividades generales? ¿Qué hace un día su hijo completamente en la rutina de un día? ¿Qué hace? Estoy diciendo cosas que son muy básicas, hermanos. Yo espero que muchas de estas sí las sepan. Pero si no, dése cuenta que está usted llevando un papel en sentido contrario de lo que es un padre, una madre piadosa. Conozca las prácticas de sus hijos. Dese a la tarea de involucrarse con ellos, dese la tarea de conocer un poquito más de la tecnología, de acercarse. Mire, es posible que a estas alturas, para ser muy realistas, ya hay un vacío muy grande entre usted y sus hijos. Empiece a establecer ese puente poco a poco, con paciencia, pero necesita conocer las actividades de sus hijos, las prácticas de sus hijos. Si no, ¿cómo va a orar? ¿Por qué va a orar? No sabe ni en qué peligros anda metido, ni qué está a punto de cometer. ¿Cómo va a orar por él? Involúcrese en las prácticas de sus hijos. 2. Considere el precio de su intercesión. Considere el precio de la intercesión. Mire versículo 5. Aconteció que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba, los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos. Hermanos, ya en la práctica de las prioridades implica conocer las prácticas de mis hijos. ¿Qué están haciendo? ¿Dónde están? ¿Con quién andan? ¿Qué hacen? ¿Qué les gusta? ¿A qué le temen? ¿En qué peligro se encuentra? Para yo estar atentos y saber cuándo entrar y saber qué orar y saber cómo ayudarles. Y entonces estoy en condiciones de involucrarme al nivel de una intercesión efectiva. Y esto tiene un precio. Tiene un precio. Considere el precio de la intercesión. Job estaba pendiente. Ese es un precio. Pues si usted no está pendiente de sus hijos, no se va a enterar nada de ellos. Esté pendiente. Tiene su trabajo. Pero mire, si usted dice, es que por mi trabajo no puedo, las prioridades no están bien. Las prioridades no están bien. La primera parte es crucial de entenderla y enlistarla. La segunda es simplemente resultado de entender la primera, pero tiene que practicarla. Si usted en este momento está haciendo cuentas de sus prioridades y dice, híjole, pues tengo todo un enredo, muy bien, qué bueno, aquí se lo vamos a desenredar, pero le va a tocar a usted practicar. Y ponga esas prioridades. Si dice, es que yo por mi trabajo, si no, es que ¿qué hago, hermano? Ni modo de no trabajar. Esas respuestas indican que no ha entendido la prioridad que Dios ha establecido. Porque Dios sabe de eso.
Y aún así Dios dijo, primero soy yo. Y luego dijo, después de los padres son los hijos. Y entonces, después viene el trabajo. Y en la práctica, para poder interceder por ellos, tenemos que estar al pendiente para saber cuándo interceder. Job dice que él sabía las fechas. Eso es lo que dice, implica el pasaje. Sabía las fechas de sus convivios, sabían dónde se reunían, sabían las actividades que hacía. Estaba pendiente y cada vez que acababa aquello, Job decía, pues enviaba. Eso de enviaba, es que él involucraba a otras personas. En su forma de hacer este sacrificio y de esta intercesión, él se apoyaba en otras personas, él delegaba y él invertía tiempo para ayudar a sus hijos en lo que él sabía que tenía que hacer según su contexto. Hermano, usted debe de estar atento para observar cuando ellos necesitan, qué necesitan, y debe de estar dispuesto a involucrar a otros en la vida de sus hijos, a los pastores, a los líderes, a hermanos piadosos, a hermanas piadosas, a pedir el consejo. Involucre otros medios. Dice la Escritura que enviaba y los santificaba. Dice también que invertía personalmente. Se levantaba de mañana. ¿Está considerando el precio de la intercesión? Hermano, a lo que más llegamos muchos padres, o llegan algunos padres, es a orar por ellos cuando están en pleno peligro. No, Job no hacía esto. Si nota, dice, por si acaso habrán pecado mis hijos. O sea, Job reconoce que han pecado. Aunque no tenga detalles, él sabe que están en una condición expuesta constantemente. Por lo tanto, él va a invertir en interceder. Va a considerar el precio de la intercesión. Es hermoso, hermanos, saber que el Señor nos da la oportunidad de enderezarles, de ayudarles, si nosotros estuviéramos atentos a ello. Si estuviéramos dispuestos a interceder. Mire, hay cosas que usted no puede hacer por ellos y para ellos, pero Dios sí las puede hacer. Y vale la pena levantarse temprano para orar por ellos. Vale la pena pagar el precio de la intercesión. Eso ya en la práctica, eso ya es lo que tenemos que hacer. Le dije de hablar, le hablé de hacer un plan, le dije de estar atentos a las prácticas de ellos. Ahora considerar ese precio. ¿Qué tiene que hacer, hermano, para interceder por ellos? ¿Qué tiene que hacer para interceder por ellos? Sabe que debe interceder, pero a veces no sabe cómo. Pues primero tiene que conocer cómo están ellos. Y luego tiene que saber qué necesitan. A veces lo que necesitan es estar más tiempo en ambientes cristianos. Invierta en campamentos. Invierta en buenos libros. Invierta en una Biblia. Muchos padres nunca le han comprado una Biblia a sus hijos. Invierta en ir y visitar al pastor y contarle su situación. Invierta en poner el ejemplo de venir a la iglesia cada vez que se abre. Sobre todo, invierta tiempo en oración. Levántese de mañana. Esa quizás será la lucha más grande de los padres varones. Las hermanas son las que se levantan primero, pero los papás. Número 4, estamos en la segunda parte, recta final. Primero dijimos, en la práctica de prioridades, conoce la práctica de tus hijos. Considera el precio de su intercesión. Comprende el pecado y su condición. Mire lo que dice el versículo 5, la segunda parte. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Comprenda el pecado y su condición. Hermano, no subestime la condición pecaminosa de sus hijos. Sea consciente de su maldad. Las mamás, cuando están sus hijos pequeñitos, piensan y tienen la idea que ellos son buenos por naturaleza. Debes saber esto, hermano, porque la palabra de Dios así lo enseña. Nuestros hijos no nacen siendo salvos. Nuestros hijos no son buenos de nacimiento. En pecado me concibió mi madre, en maldad he sido formado. El varón, el niño o la niña nacen inclinados en sus corazones hacia el mal. La única diferencia es que de pequeñitos nos atrae su ternura física. No tienen fuerza para golpearnos, ni saben caminar y se pueden ir de la casa, ni saben hablar para maldecirnos. Todo es ternura, pero es un pedacito de pecado lo que trae en sus brazos. No subestime eso. Sepa eso desde pequeño, los que tienen pequeñitos.
sea consciente del pecado y su condición. Apenas empiezan a crecer y están orientados al pecado. Si usted no pone frenos, ellos se van a desbocar por el pecado, en cosas que usted ni se imagina que llegarían a ser capaces de hacer. Pero ¿qué pasó? No tenía prioridades, no los conocía, no sabía, confiaba en la bondad de ellos. ¿Cuántas mamás he escuchado decir de sus hijos, mi hijo está en la cárcel, pero es muy bueno, pastor? Mire, mi hijo lo golpearon el otro día ahí unos pandilleros, pero él no es malo. Mi hijo es alcohólico, pero en su corazón, en el fondo, es muy bueno. No es cierto, hermano, quítese esa idea. Su hijo es malo de nacimiento. El corazón es perverso y engañoso, pecaminoso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Hasta que somos conscientes de ello, vamos a interceder por ellos. No estamos diciendo que reconozca esto para que lo abandone a su pecado. No, es para que interceda por él y ore por él. Job sabía eso de sus hijos. Job entendía que en las muchas fiestas y alegrías y todas estas convivencias no faltaría pecado. Job lo sabía. Sepa, hermano, que en esas fiestas que van sus hijos, aún entre jóvenes cristianos, el corazón es engañoso y perverso. Interceda por ellos. Se ha movido porque recuerde usted que el pecado está acechando a sus hijos. Salmo 119:9 dice la Escritura: ¿con qué limpiará el joven su camino? Este salmo no está considerando que algunos jóvenes tienen su camino sucio y otros no. Está diciendo, está sucio su camino. La pregunta es, ¿con qué lo limpiará? Y usted debe saber eso de sus hijos. Sus hijos ahora mismo están en pecado, en algún pecado, están luchando con algo. La pregunta es si sabe con qué están luchando. Usted debe de pedirle al Señor: dame sabiduría, Señor, porque sé que mis hijos han pecado. Ore por ellos aunque no parezca que hay pecado. En sus corazones están luchando con pecado. No espere a que salgan las atrocidades que el pecado hace en sus hijos para orar apenas por ellos. Comprenda que el pecado y su condición es una naturaleza con la que nacimos. Y necesita orar por ellos, interceder por ellos, porque están en el crecimiento, en el desarrollo, en la inmadurez. Y finalmente, en la práctica de nuestras prioridades, hermanos. Conozca la práctica de sus hijos, considere el precio de su intercesión, comprenda el pecado y su condición y cumpla la persistencia de su oración. Mire la última parte del versículo 5. Lea conmigo, la última parte del versículo 5 después de la y era aquel varón, lea conmigo, perdóneme, de esta manera, lea conmigo, de esta manera hacía todos los días. Vamos, estamos describiendo, Dios está describiendo a este varón piadoso como un ejemplo. Dios lo pone como un ejemplo. Incluso le dijo al diablo: ¿has considerado a mi siervo Job? Dios lo pone como un ejemplo de un hijo de Dios ejemplar, de un padre ejemplar, para que nosotros podamos ver qué es lo que Job tenía y hacía, de dónde venía esa calidad de padre que tenía. Aquí están las características, los principios que debemos seguir. Job tenía prioridades y las practicaba. Esa era la diferencia entre él y nosotros. De ahí en más, la Biblia dice que estos grandes hombres de Dios que nosotros admiramos en la Escritura eran sujetos a pasiones iguales que las de nosotros. La diferencia es que ellos tenían prioridades y las practicaban. Y en esta última, de esta manera, hacía todos los días. Hermano, le animo a que cumpla la persistencia de su oración. Usted debe de estar en oración, en intercesión por sus hijos, por su familia, todo el tiempo. La oración por ellos, hermano, no es cuando tienen un problema. No es cuando ellos la piden, la oración, porque a veces ni la piden. No es cuando ya las cosas están por hundirse o cuando ya pensamos que no hay más que hacer y ahora sí voy a la oración. La oración debe de ser una práctica constante de todos los padres espirituales, para prevenir, para interceder, aunque usted no ve nada de pecado, sepa que están acechados por el pecado. Job decía: por si acaso habrán pecado. De esta manera hacía Job todos los días. Esa frase tan pequeña en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Es un principio de vida espiritual. ¿Cuánto más si se trata de los hijos que el Señor nos ha dado, de la familia en la que el Señor nos ha puesto y de la que nos va a pedir cuentas
uno de estos días, cualquier día que el Señor quiera llamarnos a su presencia, nos va a pedir cuentas de nuestra familia. Uno de los deberes más grandes por nuestros hijos es la oración. Y una de las formas más gloriosas de honrar al Señor como cristianos es la intercesión. ¿Sabe qué hace el Señor en una de las muestras más grandes para con nosotros? Intercede por nosotros a la diestra del Padre. Ese es un aspecto de paternidad, lo que hace el Padre por su Hijo. La muestra de amor de Dios para con nosotros aquí es que Cristo intercede por nosotros todos los días. Así que piense en sus hijos como Dios piensa de usted como hijo. Y lleve a cabo estas cosas que el Señor le ha mostrado el día de hoy. 2 principios. Prioridades personales y practica sus prioridades. Prioridades personales, su piedad personal, su prole familiar, su patrimonio laboral y su posición social. A la hora de la práctica, conozca las prácticas de sus hijos, considere el precio de su intercesión, comprenda el pecado y su condición y cumpla la persistencia de la oración. Porque Dios es nuestro Padre, tu paternidad debe reflejarle. Yo les animo en esta mañana, hermanos, a que revisemos esta lista de principios en nuestra vida y le digamos al Señor, ayúdame, Padre, para yo poder comenzar a vivir para ti, siendo un padre como tú lo eres para mí. Estos principios también aplican a las madres. Señor, gracias por este tiempo y tu palabra. Cuánto necesitamos, Señor, de tus principios en nuestras vidas. Pero gracias por mostrárnoslo. Gracias por revelarlo a nosotros. Dale a cada papá en esta mañana y a cada mamá el deseo, Señor, la convicción de vivir para ti en ese papel que nos has dado. Glorifícate en ello, Señor. Y gracias por esta oportunidad en el nombre de Cristo. Amén. El Señor los bendiga. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones.